noches. Las noches. Tenemos que estar alegres porque yo no sé ustedes, pero cuando alabamos en la casa de Dios y junto a nuestros hermanos, yo siento algo especial. Eso dije, no sé ustedes. Y yo me levanto cada mañana, cada madrugada, y ya tengo mi rinconcito, mi nuevo hogar para orar. Y oro y después estudio un devocional. Y ay, eso es rico, esa conexión con Dios en la madrugada. Pero aquí es algo especial. Amén. En la casa de Dios nos insuflamos unos a otros. Y yo siento la presencia del Espíritu Santo muchas veces con una fuerza increíble en mi casa, cuando oro. Y hay días que me quebranto más que otros. Y hay días que la palabra me toca más que otros. Pero aquí es especial. Amén. Saluda a la persona que tiene a su lado atrás. Ya no nos podemos dar el abrazo como antes, pero dígale bienvenido. ¿Cómo extrañamos esos abrazos, verdad? Cómo poco a poco el mundo nos ha ido guardando de esas cosas hermosas que teníamos, o que tenemos, porque las seguimos teniendo. Pero he visto hermanos cercanos, que tienen todavía ese miedo. Hoy participé en la ceremonia fúnebre de uno de nuestros abuelos del home, pero aparte de ser un abuelo del home, era el esposo de nuestra hermana Virginia Mirage, que todos la conocen, ¿verdad? Una pastora retirada, cristiana, hermosa, con un corazón hermoso. Por alguna razón, la ceremonia no se celebró en un templo cristiano. Pero la mayoría de ellos, como cristianos, todos hoy estaban así de Dios. Al saludar, como y a mí me cuesta, y papá hacia mi hermana y a la hija, pero se sentía de la otra parte ese abrazo como con miedo. Y la hija, a quien le tengo mucho aprecio, mucho cariño, tuve mucho contacto mientras Gabriel estuvo con nosotros, me dijo: ay, no crea que es miedo, yo no tengo miedo, es como, usted sabe que cuida. No entendí nunca, porque si no tienes miedo, hoy es día 21 del año 21 del siglo 21. Gloria a Dios. ¿Sí, no? Gloria a Dios. Un día maravilloso y estamos reabriendo nuestra iglesia. La iglesia siempre ha estado abierta. Le decía yo el día martes en el discipulado de los líderes, que la iglesia somos nosotros. Somos nosotros, haciendo la obra en la calle. A lo mejor Dios ha permitido todo este cierre para medir los corazones de cada uno de nosotros. Que nos llamamos cristianos, pero que no le entregamos palabra a nadie. Que venimos solamente a alimentarnos, pero no le damos a nadie. Y nuestro llamado en este tiempo es extender la palabra del Señor. Es llevar al mundo esa salvación. Hoy alguien me dijo en un supermercado, porque una persona que conozco, la ofrece de él, entonces, ay, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, es de lejito, aunque ya todo esto se va a acabar, porque ya llegaron las vacunas. A mí me dio gracia, porque esto no se va a acabar todavía. Esto es principio. Los que pensaron es el principio de muchas cosas que vienen.
todavía tiene que quebrantar al mundo para que lleguen a sus vidas. Y yo siempre he dicho que nosotros tenemos que estar confiados y creer en la palabra del Señor. Alguien me dijo que habían oído la noticia de pastores que habían muerto por COVID. Muchos cristianos que han fallecido por COVID. ¿Sí saben, verdad? Era su tiempo. Era su tiempo. No quiere decir que no tenían fe. Y como digo yo, al que le toca ni que se quite. Y así dice mi esposa también. Por más que te escondas, al que le toca. Hemos vivido momentos tristes. Los últimos meses del año fueron para muchos momentos tristes, momentos de aflicción, momentos en donde flaqueó la fe para muchos. En el caso de mi familia, nosotros tuvimos pérdidas físicas. Perdimos varios abuelos. Sin embargo, entiendo que es el propósito de Dios y le doy gloria a Dios. Pero también fue un año maravilloso. Cerramos con un año en bendición, y no me refiero a lo material, porque mucha gente piensa en la bendición de Dios con lo material. Me refiero a todo lo vivido, las cosas que vivimos buenas, los momentos que compartimos, las oportunidades que Dios nos dio para llevar salvación a otros, los encuentros que tuvimos en nuestra iglesia. Todo eso es bendición. Y a pesar de la crisis, a pesar de incluso estuvimos en un tiempo donde nos angustiamos porque estuvimos con amenazas de perder el templo, y aquí estamos, porque Dios es bueno. Amén. Amén. Y todas estas cosas que han ocurrido han apagado el fuego de muchos hermanos, han menguado el fuego de muchos. Hoy veo una iglesia que pensé que iba a estar llena, porque estaba anhelando que ¿cuándo abre la iglesia para irnos a congregar, a insuflarnos? Sin embargo, veo que muchos todavía tienen miedo. Incluso muchos vienen, pero con miedo. Se ha apagado o se está apagando el fuego del Espíritu. Y de eso vamos a hablar hoy. Allí donde estábamos a cenar nuestro nombre. Amado Padre Celestial, bendito Dios, quiero darte las gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos permites reunirnos en tu nombre, para hablar en tu nombre, Señor, de la palabra del Señor. Padre, toca los corazones de los hermanos aquí presentes y aquellos que nos ven, Señor, desde Venezuela, Perú, desde sus hogares, Señor. Toca sus corazones y permite que esta palabra, Señor, se haga carne en sus vidas, para edificación, para sacarlos, Señor, de donde se encuentran, romper con estructuras, Señor, y extender tu evangelio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pongo, Señor, esta iglesia en tus manos y esta palabra, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Santo eres. La palabra la titulé Encendiendo el Espíritu. En el libro de Levíticos, capítulo 6, verso 12, dice la palabra de Dios: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz.
y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Repita conmigo, no se apagará. No se apagará. Dios le está hablando en este pasaje a Moisés y le dice que le dijera a Aarón que mantuviera el fuego del altar encendido. El fuego representa en este tiempo el Espíritu Santo de Dios. Igual en aquella época representaba el Espíritu de Dios. Hoy hablaban en la iglesia donde asistimos para la ceremonia de Gabriel Mirage que había que mantener una luz encendida para guiar el espíritu del hermano o para mantenerlo encendido en nuestros corazones. Pero lo que nosotros debemos mantener encendido en nuestro corazón es el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo que nos dice que esos hermanos que partieron en el Señor están vivos en la presencia de Jesucristo. Hay muchas personas que hoy tienen miedo partir a la muerte. Y la muerte es simplemente un paso que a cada uno de nosotros nos va a tocar algún día. Es lo más seguro que tenemos todos. Es una mudanza para aquellos que estamos en Cristo. Partir con el Señor. Sea con este virus o con lo que vendrá o en el tiempo del Señor. La palabra dice que caerán delante de mí, a mi diestra, mi diestra, pero a mí no llegarán. Pero para eso hay que tener fe y creer. Para eso hay que mantener el fuego del Espíritu Santo encendido en nosotros. Fue el Espíritu Santo quien llenó de fuerzas a Sansón, quien inspiró a David. Fue el Espíritu Santo quien reveló los sueños a Daniel. Fue el Espíritu Santo quien estuvo con Jeremías, quien le cerró la boca a los leones, quien estuvo con cada profeta que aparece en las Escrituras. Fue el Espíritu Santo de Dios quien inspiró a todos los hombres para escribir su palabra y hoy gozamos en ella. El Espíritu Santo de Dios en este tiempo hay muchos que lo han apagado. Lo han apagado porque han escuchado los rumores del mundo. Lo han apagado porque simplemente no nos estamos reuniendo. Y no encuentran un lugar en su casa para tener comunión. Porque en vez de escuchar la palabra de un año de la Biblia que estamos nuevamente pasando en el grupo, o leer un devocional, o escuchar las prédicas que hemos transmitido durante todo el año, estamos oyendo las noticias. Estamos metidos en Instagram. Estamos viendo las consecuencias de la vacuna en aquellos que son alérgicos. O lo que sí o lo que no, y nos estamos llenando de temor. He visto cristianos que cada día publican en sus estados cuántos contagiados de COVID, cuántos muertos. Y lo que me está diciendo es que tienes miedo. Es que te estás dejando arrastrar por la corriente del mundo. Cuando yo tengo que estar anunciando las buenas nuevas de salvación, en vez de anunciar las noticias del mundo. Pero nos hemos apagado. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, del versos 6 y 7, dice, Pablo le está diciendo a Timoteo, le está llamando la atención, le está dando la oreja. Y le dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos.
Pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando le dice de poder, le está diciendo, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te atemorizas si tú tienes el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué te dejas influenciar por las noticias del mundo? El poder del Espíritu Santo nos tiene que dar la valentía para saber que si este virus llega a tu vida, lo que hay dentro de ti es más fuerte. Y que si llega y el Señor decide que te vas a ir, que vas a ir a la presencia de Dios. ¿Por qué miedo? Pablo le da un consejo a Timoteo. Aviva el fuego. Avívalo. Porque si te apagas, después costará. Después será tarde. Él le dice aviva el fuego porque había visto en él que algo estaba ocurriendo. Esta mañana, meditando en la palabra, yo decía, Señor, ¿por qué esa palabra? Y me lo preguntaba ayer, ¿por qué esa palabra? Y el Señor me confirmaba, porque la iglesia tiene miedo. Porque la iglesia se está menguando. Porque ya no veo en el grupo la misma respuesta. Porque siento que muchas familias se han desligado de la iglesia porque tienen temor de juntarse con su hermano. Cuando salen a la calle, no le hablan a la gente del evangelio porque sienten que van a entrar en intimidad y van a estar muy cerca. Tienen miedo. Él notó que Timoteo se estaba apagando. Así como Dios lo puso en mi corazón. Y sé que cada uno de ustedes está buscando la presencia de Dios. Y muchos me dicen, yo confío en Dios, yo. Pero tienen miedo. Sepan que cuando Dios nos hace una promesa, esa promesa Él no deja de cumplirla. Y si Él un día nos prometió que estaría con nosotros, que nos resguardaría, que nos protegería, el día que nosotros tomamos la decisión de confesar a Cristo, de bautizarnos, de decirle, Señor, en ti confío, tú eres mi único y verdadero Salvador. Él dice, amén, yo voy a estar contigo. Él no nos deja. Los dones que nos da no quedan inoperantes nunca. Simplemente que nosotros los apagamos. Nosotros nos adormecemos. Y eso es lo que quiere el enemigo en este tiempo. El enemigo está tomando posesión del mundo. Ay, pastor, no diga eso. ¿Quién es el príncipe de este mundo? La palabra lo dice. Nosotros no somos de este mundo. Por eso nos aborrecen. Y cada vez parece mentira. Cada vez hay mucha más gente buscando al Señor, quebrantándose. Pero yo veo cada día menos cristianos activos. Porque parece que el mundo se está levantando de una manera que está enfriando a aquellos que nos llamamos cristianos. Estamos viviendo una película. Una película. ¿Quién iba a imaginarse una pandemia? ¿Quién se iba a imaginar
acontecimientos que nunca pasaron por nuestra mente. Pero les voy a decir algo. Ahora es cuando falta por vivir cosas. Ahora es cuando vamos a ver situaciones que ustedes ni se imaginan. Pero tenemos que tener fe y confiar en Dios. Porque hay un remanente que tiene fe y que confía, que estará protegido por el Señor. Y la gente se extrañará. A ellos no. Porque todo el que tiene el poder del Espíritu Santo, pero en fe, que confía, estará en pie. Y el que está a tu lado confía. ¿Cuántas veces? Por múltiples motivos nos adormecemos y perdemos la fe. Porque perder la fe es decir, bueno, no sé, a lo mejor podría ser, pero tenemos que ver. O no, yo prefiero, por ahora no. ¿Perdiste la fe? Atrévete. Oh, ¿cómo voy a viajar? Imagínese, ¿de dónde? ¿Cómo? Pastor, ¿de dónde viajo? ¿Perdiste la fe? Como el ejemplo del celular. ¿Cuándo me compro yo un celular nuevo, pastor? Si tú eres un cristiano, te tienes que declarar si puedo. No sé cuándo, pero Dios me va a regalar uno nuevo. Eso es fe. Pero cuando me dicen, ¿cuándo? Imagínense, trabajaré 20 años. ¿Y quién es tu Dios? Hoy muchas personas por el tema del virus que está azotando cada día más duro al mundo, están atemorizados, apagadas. Hay personas que incluso suelen no salir de sus casas. Pero recientemente me enteré de una persona que se infectó de COVID y no había salido de su casa para nada de hacía 5 meses. Para nada. Para nada. Ni hacer compras. Todo era delivery. Y se infectó de COVID. Porque yo les digo, ciertamente debemos ser previsivos. Debemos tomar precauciones. Me mandaron un mail, un meme. Muy bonito. Sale un hombre caminando. Yo tengo fe en Dios y Dios me cuida. No me da miedo, no uso mascarilla porque Dios me cuida. Yo no uso gel antibacterial porque Dios me cuida. Y después sale en una cama de hospital. Bueno, Dios, pero tú no me cuidaste. Entonces Dios le contesta, te mandé la mascarilla, te mandé el alcohol, te mandé el distanciamiento y tú no cumpliste. Desobediencia. Tenemos que cuidarnos. Sí, tenemos que cuidarnos. Mi esposa decía el otro día que admiraba a Yuberio, porque teníamos reuniones a veces en familia y ella no se quitaba su mascarilla, no se quitaba su... Y estando hasta con su familia, y ella decía que yo tengo que cuidar a mi familia, a mis pacientes. Y ese cuidado. No dejaba de reunirse, no dejaba de oír la palabra, no dejaba de abrirle la puerta a los hermanos. Pero ese cuidado. Entonces sí se puede. Amén. Pero yo les voy a decir, no debemos tener miedo, debemos cuidarnos, pero no tener miedo. No podemos permitir que se apague el Espíritu Santo y la fe en nosotros. Porque mientras más te escondas, más te van a encontrar. Más fácil. En el Salmo 139, David está diciendo, ¿dónde me voy a esconder, Señor? No hay lugar para escondernos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiera en los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay lugar donde podamos escondernos. Hay una palabra que también dice que no importa dónde huya el impío, la justicia de Dios le alcanzará. ¿Sabe cuántas personas huyen de un país a otro? Porque tienen conflictos, problemas judiciales o situaciones personales y huyen y se van a otros países. Se meten en problemas más grandes o los encuentran. Porque decía mi abuelo, el mundo es un pañuelo, hay que esconderse. Y en una situación como la que estamos viviendo, lo que debemos tener es fe, pero una fe genuina. La pastora tuvo COVID, se vio mal. La pastora se fortaleció en el espíritu. Tenía que vivir el cómo junto a esas personas que estaban con ella. Dios tiene un propósito para todo, pero les puedo decir que en medio de la tribulación ahí estaba Dios. En medio del quebrantamiento había fe. Ahí estaba Dios. Pastor, ¿no tuvo miedo? No. Un día mi esposa me dijo, yo te veo tan tranquilo. Porque ella tenía un dolor muy fuerte y ella me hizo saber que pensó que iba a morir, que se sentía a morir. Y yo decía, Señor, tú tienes el control. Señor, tú tienes el control. Te traigo vida. Pero tú estás tan tranquilo. Sí, porque yo confío en Dios. Y un día les confieso, de rodillas le dije, Señor, yo lo único que te pido es que si tú en algún momento has pensado en llevártela, que no haya sufrimiento. Ay, pastor, te ciego. La voluntad de Dios no la podemos cambiar. Podemos pedirle misericordia, ¿sí? Como cambió cuando Jonás. Pero tenemos que tener fe. Cuando hay fe, todo se puede. Como decía la prédica de mi hermano. Al que cree, lo dice su palabra, no mi hermano. Al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Y nosotros debemos seguir teniendo esa fe. No podemos permitir que la llama del Espíritu Santo se apague en nosotros. Debemos mantenernos avivados. Cuando el fuego de Dios se apaga, comenzamos a darle más importancia a las cosas visibles que a las invisibles. Cuando el fuego de Dios se apaga en nosotros, comenzamos a prestarle más oído a las noticias del mundo que a la palabra de Dios. Nos asusta el virus y nos olvidamos que tenemos un Dios poderoso que dice que Él nos sostendrá. No temas, esfuérzate, sé valiente. Y nos olvidamos de su palabra. Hay gente que dice, no sé qué me pasa, pastor. No sé qué tengo, pero es que no me atrevo a ir a la iglesia. No sé qué tengo, pastor, pero realmente ahorita mejor no. Anímate, avívate. Dile a Dios que confías.
Arriésgate. Haz el negocio, que estamos en pandemia, pastor, y usted sabe que hoy las cosas... Alguien me dijo en estos días que tenía un dinero y alguien le propuso un negocio, pero no se arriesgaba porque no sabía si le iba bien. Dije, ora. No me preguntes a mí, pregúntale a Dios, ora. Y si Dios te dice que lo hagas, hazlo. Que si pierdes y te quedas sin nada es porque Dios tiene algo más grande. Pero tienes que tener fe, encender ese fuego del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que avivarlo. Nosotros tenemos que cada día procurar acercarnos a Dios. Hay momentos de dificultades y de luchas, de desánimos. Hay momentos en nuestras vidas que creemos que podemos perder todo. Y es allí donde llega la palabra. Es allí donde debemos reunirnos. Porque Dios siempre tiene una respuesta. Me da risa, pero esta mañana yo hice un símil. Cómo encender el fuego de los hermanos. Y me acordé de una oportunidad que estaba encendiendo una parrilla con mi papá, quien me enseñó a armar cómo prenderla. Y buscó un ventilador y lo puso. Dios es ese ventilador en tu espíritu para encenderlo. Dios es ese ventilador, ese abanico. Pero nosotros debemos estar dispuestos a dejarnos ser encender. Hay una historia en la palabra. Jeremías se aburrió del pueblo, se cansó. Porque cada vez que les profetizaba y les hablaba, el pueblo no los escuchaba. Hoy está pasando así con muchas iglesias. Están predicando, están extendiendo la palabra, pero el pueblo no los escucha. Recientemente colocaron un video, estudio bíblico, de los que ponemos los días lunes. Y yo siempre que veo estos estudios, los veo una vez, por lo general los veo antes de que se publiquen, pero luego los veo otra vez. Y veo muchos hermanos que el video dura, o la palabra dura 17 minutos. Lo cuelgan y 5 minutos después dicen, amén, poderosa palabra, tremenda palabra. Y yo digo, ¿será que la vio rápido, en cámara rápida? ¿O la había visto antes, le llegó igual que a mí, 2 días antes? Tenemos que ser sinceros nosotros. Tenemos que sincerarnos con nosotros mismos. ¿Estás oyendo la palabra de Dios, la Biblia, todos los días? Sí, pastor. ¿Por qué libro vamos? Por Romanos. No, hombre, mentiras. Vamos otra vez en Éxodo. Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe quiénes tienen miedo hoy. Dios sabe quiénes están avivados. Es necesario que nosotros insuflemos a otros. Es necesario que aunque no vengamos al templo, levantemos los brazos de otros. Hermanos, no es un llamado de atención, es un llamado de reflexión. Estamos en tiempos difíciles, pero Dios es un Dios verdadero. Él existe. Él existe. Pero para aquellos que en Él confían, el Señor puede hacer milagros sorprendentes hoy en nuestras vidas. Él es nuestro Dios Salvador.
Él es nuestro médico. Él es nuestro proveedor. ¿Y saben dónde se manifiesta Dios? En tiempos de crisis. Allí vemos sus milagros. Pero debemos creer y confiar. Cuando Jeremías se aburrió de que el pueblo no oyera, un día dijo: no predico más. No voy a profetizar más. Y a mí me ha pasado muchas veces. Yo creo que a algunos de mis hermanos también les habrá pasado. Que le hablan y le hablan a alguien y no ven respuesta. Este hombre ni que le pegue el ventilador se prende. Y eso le pasó a Jeremías. Y escuche esto. Porque Dios le había dicho a Jeremías: antes de que nacieras te escogí y te di como profeta a estas naciones. Jeremías estaba consciente que su única razón de existencia era a causa de ser profeta de Dios para ese pueblo. Y sabía que si él no ejercía su ministerio, no tenía sentido estar vivo. Si él dejaba de hacer lo que Dios le había mandado, a lo mejor Dios le decía: ahí te ves ese joven. Jeremías sabía que Dios lo había ungido con el don de la profecía. Y en ese momento de lucha y de desánimo, cuando dice: no hablaré más a este pueblo, Jeremías renunció. Él renunció al llamado de Dios. Y muchos de nosotros inconscientemente renunciamos cuando no le predicamos a alguien, cuando no ayudamos a alguien, cuando decimos: no puedo ir a la iglesia, que me da miedo. Después que me vacune voy. Yo decía el jueves pasado, el domingo: mi vacuna es la sangre de Cristo. Y así lo sigo confesando. Esa es mi vacuna. Para los que tienen dudas, si me preguntan: ¿usted se va a vacunar, pastor? Yo no me veo. Yo voy a seguir aferrado a mi palabra. Esa es mi vacuna. Pero ¿saben qué? Cuando Jeremías renunció, Dios le llamó la atención. Le aló la oreja. Porque no se trata de lo que está ocurriendo en el mundo, se trata de qué. Nuestros ojos pueden ver que se está cayendo el mundo, pero nosotros tenemos que tener la certeza de que Dios está con nosotros. Que si hoy tiembla y se cae este techo sobre los que aquí habitamos, diríamos: gloria a Dios, porque al abrir los ojos ya estaremos en su presencia. Ay, pastor, usted sí es trágico. Tenemos una sola realidad. Este cuerpo, esta carne, hoy está y mañana no sabemos. En menos de un mes, vi fallecer a 6 hombres y algunos allí en nuestras manos, sin poder hacer nada. Humanamente no teníamos nada que hacer. Respiradores, busquen esto, póngale. Cuando Dios dice ya, es ya. Así. Hombres que hace escasamente un poquito más de un mes estaban bailando, se estaban riendo y estaban comiendo con nosotros. Y en un abrir y cerrar de ojos ya se fueron. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios.
Tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo y creer. Y si el Señor toca nuestra morada y dice ya, tener la confianza y la esperanza de que vamos a verlo, de que vamos a estar en su presencia. 80 años, 100 años, es nada en comparación a la eternidad que Él nos promete a su lado. Y tenemos que creer. Tenemos que creer. No, después de este mundo no hay nada. Después de este mundo está la vida eterna. Después de este mundo está el rostro de Jesucristo. Después de este mundo hay una vida plena que tenemos que luchar aquí. Este es el examen. El Señor nos va a prosperar y nos va a mantener. Y en medio de la angustia y la tribulación, a todos los que tengamos el fuego del Espíritu encendido, Él nos va a mantener. Hoy en día tenemos que pensar que este año que está iniciando debe ser un año de avivamiento. Debe ser un año diferente. ¿Cómo diferente, pastor? Se acaba de decir que vienen cosas, ¿sí? Pero para los hijos de Dios será la diferencia. Nosotros marcaremos la diferencia. Que donde hay tribulación, nosotros tendremos gozo. Que a pesar de que el mundo esté quebrantado, verán en nosotros una sonrisa. Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Yo no puedo tener un rostro de tribulación y divulgar la noticia del mundo cuando predico a Cristo. Ay, usted siempre se está riendo. Yo tengo a Cristo. Ay, usted. Yo me enojé en mi casa. Ay, santo Dios. No han llevado a la perra a orinar. Este año será un año de avivamiento. Este año será un año de avivamiento. Y como les dije a los hermanos discípulos el día martes, cuando reaperturen toda esta cuarentena, no sé cómo vamos a hacer porque aquí no vamos a caber. Ah, santo Dios. Cada mañana, dice el Levítico, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote, ¿quién es el sacerdote? ¿Hay algún sacerdote aquí? A ver, levante la mano el sacerdote aquí. Es un sacerdote de su hogar. Tú eres el sacerdote de tu hogar. Tú eres el sacerdote de tu hogar. Tú eres el sacerdote de tu hogar. Cada hombre que está aquí es el sacerdote de su hogar. Y si hay, yo no tengo marido, usted es el sacerdote de su hogar. ¿Sí? Así es. Usted como sacerdote de su hogar debe mantener ese fuego encendido. Mantener el fuego encendido. Cada mañana, dice. Cada mañana. Porque nuestra responsabilidad es esa. Nuestra responsabilidad es orar. Nuestra responsabilidad es mantener el fuego del Espíritu de Dios encendido en la familia, en la casa, en nosotros. Pastor, yo no le puedo hablar a mis hijos de Dios. Ore. Usted ore. Usted doble rodilla cada mañana y el Señor hace. Usted no se preocupe. Usted ponga la leña. Que están todos encerrados en el cuarto. Usted ponga la leña. Usted prenda el carbón. Y después monte el bistec. Y cuando empiece a salir ese olor fragante, todos van hasta ahí. Ay, Señor. La leña es la palabra de Dios. Es la oración. Es la intimidad. Es ese ayuno. ¿Quiénes hicieron ayuno ahorita en enero? Las primicias. Entregarle a Dios nuestras primicias. Hoy hablé con una hermana de 80 años y predicó una palabra poderosa.
poderosa por teléfono para mí. Y me decía, es que mi hijo no ha entendido que él debe vaciar todos sus bolsillos para Cristo. Y eso me sorprendió. Él debe vaciar todos sus bolsillos y entregarle todo a Cristo. Y me dijo, debe vaciarse todo. El licor, el cigarrillo, el vicio, las malas juntas. Ahí entendí. Y después agregó, y cada vez que él tiene algo encima, decir, Señor, esto me lo diste tú, y darle la gloria a Dios. Nosotros debemos entregarle nuestro corazón a Dios. Porque todo lo que disfrutamos, nuestra nevera llena, nuestra casa, nuestro colchón, es porque a Dios le place. Para finalizar, una reflexión que leí en estos días. Siempre nos acordamos de las cosas malas. El año 2020 será un año recordado por todo el mundo, un año de aflicción, un año que cambió la vida de todos, ¿sí o no? Las cosas malas se recuerdan fácilmente. Usted en su trabajo puede hacer 1000 cosas buenas y el jefe está bien, pero haga una mala para que usted vea. Esa es la que recuerdan todos. Decía mi papá, crea fama y acuéstate a dormir. Una cosa mala y ya. Pero también debemos recordar las buenas. Debemos levantar un altar. En aquella época los hombres, como Abraham, levantaban altares cada vez que el Señor hacía algo bueno con ellos. Jacob. Si nosotros levantamos altares como en aquella época, estoy seguro que romperíamos con todas las normas civiles y hasta preso iríamos. Pero levantar un altar no significa hacer un altar de piedra. Decía un amigo, llena un cuaderno. Yo voy a empezar a hacerlo y los invito a que lo hagan. Coloquen un cuaderno en la puerta de su casa y escriba allí cada cosa que le haga bien el día. Todo lo que haga Dios bueno, anótelo. Bueno, ¿qué puede ser? Una casa nueva. No, pequeños detalles. Porque Dios se manifiesta en cosas pequeñas. Mi hermano Daniel fue sanado. Mi hermano Daniel recobró la vista hoy. Mi hermano se mudó. Hoy celebré una comunión con mis hermanos y nos gozamos. Hoy cumplió un año más de vida mi hijo. Anote las cosas buenas. Y a final de año, lean ese libro. Para que puedan decir, no como dice el mundo, este año fue horrible. Decir, este año fue de gran bendición. Yo ayer oyendo esa reflexión, cerré mis ojos y me puse a recordar todas las cosas buenas. Porque lo que venía a mi mente era el fallecimiento de estos abuelos, el COVID de mi esposa, de los trabajadores, las pérdidas materiales. Todas las cosas. Y después reflexioné de esto. Dije, fueron malas buenas. Fueron muchas malas buenas. Fueron más las bendiciones de Dios. Pude tener alegría con mis hermanos. Tuvimos momentos agradables. Compartí en familia. Logré levantar en Venezuela una nueva célula. Logré compartir con mi familia. Y todo eso lo hace Dios. Yo los invito a que tomen reflexión acerca de todas las cosas buenas, aún por muy pequeñas. Nació mi nieto. Qué regalo tan maravilloso. Cosas maravillosas. Caminó tu hija.
Salomé. Regalos maravillosos de Dios en nuestras vidas. Y de eso tenemos que dar gloria a Dios, porque eso es lo que mantiene avivado nuestro espíritu, para mantenerlo encendido. La llenura del Espíritu Santo debe ser cada día, recordando esas cosas buenas. La palabra de Dios dice que cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés y los llenó a todos, hubo ese avivamiento. Pero después leemos en el libro de los Hechos cómo el Espíritu Santo se derramó no una, sino muchas veces. Tenemos que avivarnos, pedirle al Señor, y quiero que me acompañen ustedes, que llene nuestra casa, que llene nuestra vida, que nos insufle cada día, porque solos no podemos. Yo los invito, hermanos, que en este tiempo no dejen de reunirse. Aunque nosotros no podamos abrir el templo, invite a un hermano a su casa. Llámelo por teléfono. Manténgase en comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Saben cuántos hermanos de esta iglesia hoy están solos en Panamá? Que no tienen familia. Que si usted los llama un día y le dice, quiero invitarte a cenar, quiero compartir contigo, usted va a ser un instrumento para insuflar. No esperen que vengan a la iglesia. Llámelo. Ay, pastor, usted no me llama a mí. Llámeme usted. Amén. Llámeme usted a mí. Invíteme usted a mí. Porque somos parte del mismo cuerpo. En el terreno de la cruz todos somos iguales. Yo no soy más que usted, ni usted más que yo. Somos hermanos en Cristo. Todos somos iguales. Y todos necesitamos aliento. Yo le agradezco a todos aquellos que me llamaron en esos momentos de angustia, diciendo, porque me alentaban a seguir en pie. Porque le daba gloria a Dios cuando me decían, pastor, si me necesita, aquí estoy. Decía, gloria a Dios. Es importante que nos avivemos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a la oración. Como Saqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pueda.